Buenas tardes, Radio Ripapa, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento lo estamos viendo, pero lo que sí estamos viendo es que tenemos la oportunidad hoy de conocer a Carolina Mora. El seudónimo sería Caro. La voy a llamar Caro porque dice que los amigos la llaman Caro. Y como todos en la comunidad de Ripapa somos amigos, la vamos a llamar a Caro. Lo que no sabemos es que Caro tiene una experiencia extraordinaria. Vive en Colombia, creció en Colombia y ha sido empezado su carrera como ingeniera industrial. Pero después recibió dos másters, uno en economía y gestión de la innovación y otro en psicología positiva aplicada, en la cual vamos a ver cómo está relacionada con el paradigma apreciativo. Tiene además muchas certificaciones, especializaciones. Es impresionante. Por favor, den la bienvenida a Caro Mora. Caro, bienvenida. Jorge, qué maravilla de invitación. No sabes, la estaba esperando todas estas vacaciones porque además me parece un espacio bellísimo para compartir, para conocerte, para conocernos mucho más y afianzar esta bella comunidad de Ripapa. Gracias, Caro. Y el objetivo de Radio Ripapa es que nos conozcamos más, que la comunidad conozca a cada uno de sus miembros mejor. Y por eso te voy a hacer la primera pregunta, Caro. Si nos puedes contar un poquito quién es Caro, de dónde surgió, cómo creció, qué fue importante para Caro y cómo se desarrolló profesionalmente. ¿Qué pregunta? ¿Quién soy? Yo creo que esa es una parte de las partes más complejas, ¿no? que tenemos en la vida. Yo me podría decir que un aprendiz, Jorge, de la vida. Creo que he sido un aprendiz, una aventurera de descubrir, de conocer, de explorar. Y bueno, nací en una linda ciudad que se llama Pasto, acá en Colombia, que queda muy, muy al sur de Colombia, una ciudad pequeña, tradicional, única hija, así que un tanto consentida por unos, por unos papás maravillosos que tuve la oportunidad de tener y sigo teniendo a mi lado con ese amor. Y bueno, crecí en esta ciudad, luego empecé a estudiar, así que viví en otra ciudad que se llama Cali, la capital de la salsa acá en Colombia. Sabemos Sí. que Colombia es estas personas que somos alegres, salseras, bueno, Cali. Entonces, tengo un poquito, obviamente, de Pasto, luego caleña. En Cali viví cerca de 25 años, ahí estudié mi carrera, Wow. empecé como ingeniera, lo que tú mencionaste, ingeniería industrial, me encantaban las matemáticas. Y bueno, ahí me encanta porque después de salir, que uno está en la universidad, tienes un paradigma. Y luego cuando sales empiezas en ese proceso de reconocimiento, a aprender y a identificar más quién es uno. Así que arranqué a trabajar como toda ingeniera en una empresa, en una manufacturera, y algo que me llamó la atención y que me hizo mis primeras dudas que te hacen esas preguntas es, ¿sería que estudié lo que necesitaba? ¿Por qué? Porque me parecía muy duro, es decir, me pusieron a estudiar tiempos y movimientos para que las personas trabajaran más duro en máquinas y yo decía, "Ah, yo no estudié para eso". O sea, si la ingeniería industrial es hacer que las personas trabajen como máquinas en un tema de producción y de entregar resultados, y bueno, y fue como mi primer cuestionamiento y empecé a estudiar mucho más lo humano. Empecé a decir cómo la ingeniería industrial la llevo hacia un foco en donde no trabajemos para sí producir más, porque al final pues, la productividad, los resultados son muy importantes, sin embargo, con un enfoque mucho más humano. Y desde digamos que trabajo en diferentes organizaciones, llegué a Nestlé, Nestlé de Colombia, y ahí tuve la oportunidad de ser directora de desarrollo humano en esa combinación y en esa búsqueda de trabajar por el tema humano. ¿M? Sin embargo, mi querido Jorge, y tú me preguntabas que el desarrollo, como te digo, en ese aprendizaje, pues al llegar a una multinacional, pues todo era también carreras, ¿no? Y mira que pasaba algo bien interesante en mi carrera que decían que que seríamos exitosas como profesionales cuando lleguemos a ser directoras de una gran multinacional. Imagínate el camino en el cual nos estaban educando desde la universidad. Entonces, claro, llega una multinacional, era ser directora. Sin embargo, también a pesar de que estudiaba lo humano, me estaba perdiendo a mí misma porque empecé a trabajar muy duro.
empecé es más, a trabajar muy tarde, a tratar de ese reconocimiento, ¿no? A lograr admiración y crecer, seguir creciendo hasta que tuve un accidente muy fuerte automovilístico. Y ahí, digamos, dije, bueno, aquí hay algo más profundo. La vida no se trata de correr, la vida no se trata de resultados, productividad, sino también, y ahí viene, digamos, un tema de desarrollo bien interesante que fue aprender a ver para qué la vida, propósito. Y creo que ese fue el hito desde donde ahí ya vienen varias líneas que hablaremos seguramente, de donde empecé a comprenderme más a mí, a entender cuál era mi propósito, a qué venía, a estudiar muchas cosas, a trabajar por proyectos regionales, a viajar por el mundo, que me encanta explorarlo. Y hoy, si me preguntas, creo que dentro de mi rol como mujer, que pues en este aprendiz que soy, eh, yo me consideraría una ingeniera humanista que cree en la humanidad, que creen que trabajemos un mejor planeta y que venimos a este mundo a trabajar desde un propósito y entregar lo mejor que somos desde nuestro amor al mundo. Creo que desde ahí ha sido un poco el recorrido y así rápidamente te lo conté desde dónde o cuál fue ese hito que marcó mi vida para empezar a trabajar en algo mucho más fuerte que es el amor por mí, por lo que soy, por mi ser, por lo que vine y cómo esto lo entrego a otros. ¡Wow! Me has tocado el corazón, Caro. La verdad que tu historia es impresionante y cada uno de tus puntos que has compartido tiene, me imagino, historias detrás que me gustaría más conocer. Lo que más me llamó la atención, te voy a decir, es empezaste a definirte como un aprendiz. Eso es, Sí. en una palabra podemos decir tantas cosas y tú lo has hecho de esa forma, Caro, y lo has reflejado en tu jornada, en tu desarrollo, en tu historia, ¿no es cierto? También te has definido como una ingeniera industrial, has combinado esas dos partes de nuestro cerebro, ¿no es cierto? La idea de los números, matemáticas y el aspecto humano, más dulce, más suave. Este, la verdad que me emociona que hayas pasado por momentos así a veces muy deslumbrosos, como poder ser líderes de organizaciones internacionales. Veo que en tu currículum has desarrollado muchos liderazgo en muchas áreas. Este, y a su vez también, sin embargo, reunido eso con el aspecto personal de que a veces un accidente o una pérdida de identidad nos hace reflejar y nos hace cambiar de rumbo o elegir un rumbo distinto. Tú has mencionado también la idea de viajar, que es algo que te gusta, es una forma de ser una aventurera, un aprendiz. Cuéntame, ¿tienes algunas historias de tus viajes? Claro, uf, muchísimas, diría así, no terminábamos, pero hay algunas que son, digamos, tengo en la mente, en el corazón de todos estos, conozco muchos países, me encanta conocer culturas, desde ahí, digamos, la apreciatividad ha venido después cuando la conocí en el tiempo en España, entendí que esto era también una teoría, no solamente era algo que estaba ahí y que lo vas viendo. Uno de los viajes que me llamó la atención, pues, después de haber recorrido la mente de Nestlé, salí, me fui a la academia y llegué a un cargo como directora de investigaciones de una universidad acá en Colombia muy importante, que es la Universidad ICESI. Ujú, Y ahí trabajé muchos impactos por la región. El tema es de la innovación, que es mi área, y luego llegué a comprenderla, combinar la gestión humana digamos, en este recorrido combinando con otro tema que es la innovación, ¿no? Porque al final saber, y por eso digo que desde la apreciatividad de que vamos un poco entrando a ver como esa capacidad que tenemos los seres humanos para crear cosas inimaginables, bellísimas, cuando estamos en toda nuestra capacidad que tenemos para crear cosas en el mundo. ujú, Y bueno, en esos procesos me gané una beca a la Universidad de Cambridge en Inglaterra ujú. por algunos proyectos que desarrollé. Y para mí fue un viaje, mi primer viaje donde fue como algo que me enseñó un mentor muy grande, un mentor para ser, digamos, muy importante para mí, que me decía, Caro, sé cabeza grande. Siempre me decía, Caro, cabeza grande, en el sentido de pensar todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo entregar. Y en la Universidad de Cambridge fue algo como mi primer viaje, es decir,
todo lo que podemos hacer desde un país como Colombia, que aún hay un subdesarrollo. En ese momento la beca fue hace más de, creo que, o cerca de 15 años, 13 15 años. ujú, Y dije, yo quiero seguir trabajando precisamente porque en Colombia, porque en América Latina avancemos. Aprendí mucho más fuerte el tema de la capacidad de colaborar, como gente desde una universidad de Cambridge, donde hay gente que trabaja con tanto, desde la investigación, desde trabajar con otras empresas. Para mí eso fue un viaje que me abrió muchísimo la mente, decir, ¿y por qué no en la América Latina podemos ser un país desarrollado? ¿Por qué tenemos que seguir siendo subdesarrollados? Tenemos toda la capacidad para hacerlo, ujú. tenemos capacidad para crear tecnología. Ese fue un viaje que me llamó la atención. Tres, te voy a contar el Ok, segundo. ok. Fue España, pero bueno, yo viví en España 2 años, allí estudié, por eso me llamó la atención, de Cambridge me llevó a estudiar economía e innovación en la Universidad Autónoma de Madrid y allí estuve un par de años estudiando y ahí en esos temas, digamos, me fui acercando a la psicología positiva y a la indagación apreciativa con Miriam Subirana, porque estaba en España, entonces pero fue porque es un país que quiero muchísimo, además que me abrió muchísimas puertas y llegué a combinar esa economía e innovación, pero algo como que ahí también empecé a escuchar la psicología positiva y la indagación y decía, qué lindo combinar esto. Entonces, España se convierte en un país de educación para mí, de aprendizaje, de crecimiento. Y el último, digamos, un viaje también muy lindo que tuve hace 2 años, una beca que tuve a Israel Ujú, también por algunos, digamos, proyectos de sistemas de innovación. ujú, Y también para mí fue un viaje maravilloso porque es otra cultura. Esto fue hace 2 años, antes de la guerra, que empezara, un poco antes regresé de eso. Y más allá de temas políticos o geopolíticos que existan, el tema de la innovación, ¿no? Es uno de los países más innovadores del mundo. sí, Entonces, ver este ecosistema, cómo funciona, el ver la capacidad, uno de los mentores que te hablo es israelita y él era el que me decía, Caro, sé cabeza grande, tienes que pensar en cómo puedes potenciar toda tu creatividad, entregar un mejor mundo, hacer la mejor tecnología. Entonces, eso para mí fue una experiencia también muy interesante y conocí otra palabra muy linda que es sostenibilidad, es decir, cómo cuidar. Carolina, espera. Bueno, volvemos acá a la reunión. Como tenemos la experiencia todos en Latinoamérica, hubo un problema eléctrico, pero estamos reunidos de vuelta con Caro Mora. Caro, cuéntanos, hablaste de Israel y hablaste de la palabra sostenibilidad. Continúa contándonos Así de es. tu experiencia de tu tercer viaje. Así es, entonces, de cuidar el planeta, ¿no? De poder innovar desde lo que tenemos, desde lo que somos. Entonces, si tú me dices los tres viajes que tengo, por eso lo relaciono cuando tengo Cambridge, para mí fue el tema de innovación, España fue el tema humano, desde la economía y la psicología a la vez, Israel fue sostenibilidad. Entonces, lo llevo como mis tres viajes más importantes. Qué linda combinación, qué lindo viaje. Y si tú pudieras reunir esos tres y desear un cuarto viaje, ¿a dónde viajarías? Donde me faltaría, me gustaría mucho la cultura asiática, ¿sabes? Me falta por conocer esa parte de lo que es, me gustaría Japón, Corea del Sur, China. Bueno, creo que es otra cultura que nos está enseñando muchísimas cosas de diferentes focos. Ujú. Ese es un viaje que tengo pendiente por hacer para conocer esta cultura. ¿Y qué es lo que más te atrae o te interesa o te tienes curiosidad con esa cultura? Mira, por ejemplo, me gusta mucho en Corea del Sur. Es un país que en 1940 era uno de los países más pobres del mundo. Estaba junto a la República de Congo del África, o sea, estaba dentro del ranking en los últimos. Era un país receptor por su pobreza. Y hoy ver que no es, digamos, para lo que ha logrado en el año 2026 ser una de las 10 potencias mundiales. Me pregunto qué pasó, qué hicieron. Es un país que he estudiado Claro, bastante en temas de cultura, porque siempre cada cultura tienen, todos tienen cosas para enseñarnos.
como en todo, ¿no? Cosas para aprender, otras no. Sin embargo, a mí me gusta tomar de cada cultura eso que tienen y pienso que Corea del Sur, un país que ha logrado, digamos, en 80 años pasar del país más pobre al país, uno de los países más ricos. ¿Qué hizo desde lo positivo, no? China, un país que me parece muy interesante cómo está evolucionando económicamente, pues hoy es una potencia mundial y no sé qué están haciendo los chinos en el sentido también de tecnología, pues tú sabes que la innovación es un parte muy importante de mí. Ver qué está pasando, está cambiando una mentalidad en China, antes era un país que copiaba, hoy es un país que crea y que hoy pues hace casi, está comprando casi todo el mundo en diferentes formas que está llegando hacerlo en este. Y Japón, pues un país que reúne además de la tecnología, me gusta mucho su cultura y su filosofía, ¿no? Su filosofía que va en toda esta parte de lo que es su filosofía espiritual, si se podría decir, cómo ha sido toda su cultura, su conocimiento, su ancestralidad. Entonces, son tres países que me llaman mucho la atención. Wow. Me gusta mucho la manera en que lo expresas y lo sintetizas en una o dos oraciones, simplemente explicar una cultura culturas que son tan profundas. Sí, muy. Obviamente demuestra, veo que en tu carrera también has sido docente y has enseñado en muchas actividades. ¿Qué es lo que te tiene ocupada hoy, estos últimos días, este último año? Uy, en varios proyectos. Uno, pues mi empresa, One Lab, y aquí sí enfocada este año en un proyecto que se llama Campus Atípico. Este va a ser un campus muy, muy especial en este año, precisamente en donde voy a trabajar, combinar lo que es la innovación y la felicidad. Para mí los componentes, hablando de la felicidad, esta capacidad de bienestar que tenemos desde lo científico. Y es hasta, Javier, como algo, Jorge, mira, estoy aquí, Jorge, como algo, yo digo, tenemos gimnasios físicos, ¿no? Donde vamos a entrenar nuestro cuerpo, donde vamos, tenemos entrenadores, donde tenemos clases, y me preguntaban, desde el año pasado tengo esta inquietud, es porque no hay una especie como de gimnasios mentales, es decir, donde muchas veces tengamos un sitio donde no solamente vamos a formarnos, yo creo que ya hay mucho de esto, pero además de inspirarnos, yo pueda conectarme, pueda crear. Dentro de mi trayectoria conozco muchísimas personas que salen jubiladas de su trabajo y no saben qué hacer, están aburridos en su trabajo porque no les gusta, no encuentran una idea, un proyecto, un sentido, un propósito, Ujú, están o quieren cosas nuevas. Entonces, este sitio que estamos creando, Campus Atípico, que va a ser en diferentes países, que queremos crearlo de manera virtual, pero también presencial, que sea híbrido, porque ujú, hoy está todo lo virtual, pero necesitamos también un espacio donde ir, donde conectarme, donde crear con otros, donde pueda ir a relajarme, donde pueda ir a ujú, jugar, gamificación, que es una palabra muy interesante, con que tiene sentido para innovar y que vaya, además de sentirme un gimnasio para mi mente, donde me entrene, donde la capacite, también empieza a crear, empieza a proyectar. Y sabes que nace esto, mi querido Jorge, este proyecto, además de la gente que he visto, de mis ujú, papás, ellos dos se jubilaron, están muy jóvenes ujú, y me dicen, amor, no sabemos ya, trabajamos mucho, pero queremos seguir haciéndolo y no queremos algún lugar, no queremos más de formación. Entonces también me inspiraron, así como te decía otras personas que siento que han ocurrido. Entonces, es para mí un laboratorio de experimentación, de aprendizaje, donde nos conectemos, donde co-creemos, donde miremos otras perspectivas de vida, donde pensemos diferente, esos sitios donde tú quieres llegar y ver, quiero pensar diferente porque estoy tan agobiado aquí solo con las mismas personas. Eso estoy enfocada, entonces es un emprendimiento nuevo que va este año, que combina precisamente eso yo digo, innovar desde y para el bienestar humano y planetario, ¿no? Que salga desde nuestro bienestar, pero también para el bienestar de otros y en un campus de estos donde nos relacionemos. Y en un movimiento también lidero
que se llama Pies Firmes, donde somos la red más fuerte de mujeres innovadoras de América Latina, que estamos muchas mujeres, aquí hay varias mujeres de Ripapa que están Ujú. trabajando conmigo en este, y vamos a hacer, estamos haciendo de manera anual un bootcamp de innovación para líderes mujeres, lo hicimos ya en México el año pasado, llegaron 150 empresarias, hoy tenemos como meta llegar a 300, y es un día donde mi innovación, yo trabajo todo el tema de la innovación desde el paradigma apreciativo, entonces es un día donde nos reunimos como buscan a crear, a innovar, a conectar, y va a ser este año también lo vamos a hacer, preciso hoy nos reunimos, tuvimos nuestra primera reunión y somos mujeres de diferentes países, entonces también lidero esta red y esos son mis dos focos, mi querido Jorge, en lo profesional. Y ya en lo personal, pues mi salud, como siempre, mi bienestar, en el amor, mi esposo, llevo 16 años con él, así que seguir aventurando con él en la vida, con mis padres y bueno, todo lo relacionado también a estar con los que amo. Qué lindo, Caro, qué linda, qué lindo. Es como un cuadro multicolor que estás ofreciendo y que está esa idea de innovación y las haces expresando en todas esas áreas, las personales y las profesionales. Así es. Cuéntanos un poco más, has tocado un poco el tema, pero cuéntanos un poco cómo fue tu encuentro con el paradigma apreciativo, con la indagación apreciativa, con toda esa teoría de appreciative Pues mire, inquiry. como te decía, fue muy interesante porque en una clase, bueno, entré en España, conocí a la Universidad Jaume primero y ahí terminé también haciendo una maestría en psicología positiva aplicada. Y en una de las clases vi la indagación apreciativa, ¿no? Y esas las cosas cuando tú ves y dices, ¡ah! ¿Qué es este concepto? Porque no lo había visto antes y que te, ¿no? Y que te llene y quieres investigar más. Y que lo vi porque en la ingeniería el planear, hacer, verificar, actuar es el ciclo que siempre nos han enseñado, ¿no? Planee, haga, verifique y actúe. Cuando yo vi el ciclo de las 5D, yo decía, es que es lo mismo, pero con una perspectiva mucho más humana. Y cuando entré a ver el FOAR en vez del FODA, bueno, a mí me maravilló. Es más, mi tesis de la maestría fue precisamente combinando la innovación con la indagación apreciativa. Y ahí fue como que empecé a investigar mucho más. Y luego ver el paradigma apreciativo. Y desde ahí pues fue muy interesante porque desde ahí entrar a esta red, que soy la aprendiz, yo creo que nueva en esta red, aprendí apenas el año pasado, entré y ahí he estado por los deditos, pero los escucho mucho, los observo, me parece bellísimo todo lo que están trabajando y el paradigma apreciativo, empezar a entrar a entenderlo mucho más, que va más allá de la indagación apreciativa, porque la indagación pues es ya la herramienta, ¿no? El cómo llegamos a innovar, pero el paradigma ya es esa transformación de lo que tú tienes como visión social, visión humana, y cómo hay la innovación para mí en esa transformación, pues es espectacular. Así que yo creo que soy de aquellas que estoy hoy hablando en temas de innovación apreciativa, aún digamos que falta mucho más por profundizar en esto como nueva forma de innovar. Y ese es mi foco también de lo que parte Campus Atípico. Está basado en la innovación apreciativa porque combina la innovación y nuestra capacidad humana para crear y es la base de todo el sistema de Campus Atípico. Y también desde Pies Firmes los buscan de innovación. Entonces llegué y desde ahí digamos que fui donde con Miriam, me encantó lo que hizo en España, me especialicé en coaching apreciativo, yo soy coach profesional también, de esencia, y también estudié indagación apreciativa y todas mis cumbres y todo lo que realizo desde la innovación es basada en esta filosofía. Wow, es fantástico. Y cuéntame, ¿tienes algún ejemplo específico en lo cual has aplicado para un proyecto o para algún cliente la idea del paradigma apreciativo? Mucho, mira, porque cuando hablamos de paradigma, pues arrancamos primero un punto de ontología, ¿no? Esta capacidad del ser. Tú mira que yo soy mentora de innovación, yo trabajo mucho con México, yo trabajo México, Colombia. En México he acompañado cerca de 150 empresas en temas de implementación de innovación desde un poco de vista consciente. Y el primer punto que yo hablo es desde esa ontología cuando acompaño a un líder, a un empresario, que es antes de innovar, porque no podemos innovar si no tenemos la capacidad de creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad infinita. Me encanta cuando hablamos de seres misteriosos, ¿no? Desde esa ontología del ser y cómo somos capaces a partir de ahí cuando sabemos lo que tenemos, lo que somos
y empezar a ver esas fortalezas, a descubrir lo mejor en nosotros para que a partir de ahí creemos lo mejor. Ahí es, digamos, que un punto importante. Entonces, cuando hago estas mentorías, el primer foco que llego a preguntar a los empresarios es empezar a entender primero él, desde su liderazgo, ese ser innovador, cómo se ve, cómo está frente a su equipo, cómo es su lenguaje frente a él, frente a los demás, desde ese descubrimiento de sus fortalezas. Y créeme ahí, Jorge, que, y sobre todo por eso trabajo hoy con mujeres, los hombres tienden la innovación mucho más el resultado, ¿no? A la idea falta un poco más de conciencia, siento, son mucho más a ya en la idea, resultado, claro. Las mujeres nos falta mucho más confianza en nosotras mismas como creadoras, de entrar a trabajar con tecnología, de crear startups. Entonces, trabajo en los dos focos y ese es el primer ejemplo que te diría. Entonces, trabajo, hay mucho el foco para qué, por qué innovador, cuál es tu propósito, como seres creativos, que es la idea, y como seres innovadores para llevar esa idea hacia el otro. Otro punto que me parece fundamental dentro del paradigma apreciativo que lo manejo y es esta parte de lo que es la epistemología y desde ahí en esa capacidad que tenemos de conocimiento, de explorar, ¿no? De indagar. Una de las características más grandes que tiene el innovador es saber hacer preguntas. O sea, es más, aquí nuestro querido Albert Einstein, que fue uno de los mejores, digamos, sabemos, inventores del mundo, él decía que para resolver un problema debemos hacerlo desde un patrón diferente en cómo llegamos a ese problema, desde una mentalidad diferente. Y desde ahí lo que nos invita es a cambiar de perspectiva cuando vemos un problema. Entonces, yo siempre hablo que los problemas, cuando somos innovadores, no es llegar, y eso nos lo dice el paradigma apreciativo, no es simplemente diagnosticar por hacer el diagnóstico, sino ver oportunidades y ver nuevas, digamos, diversidad de percepciones frente a ese diagnóstico. Entonces, un innovador es lo que hacemos. Primero, identificamos qué reto hay, qué problema, pero no desde ese problema en simplemente existe y entenderlo y analizarlo, sino cómo ese problema lo transformo en una oportunidad y en un nuevo aprendizaje para una organización, para una persona, y cambiamos ahí desde la forma de pensamiento. Entonces, mira que me pasó algo bien interesante desde esta, digamos, forma en cómo preguntamos, ¿no? Hacer la pregunta correcta. Es saber, porque también los innovadores decimos, cuando sabemos hacer la pregunta correcta o identificamos el problema, que lo hacemos a través de esas preguntas, ya tenemos la mitad de camino de la innovación, ¿no? Dando la solución. Desde ahí parte todo. Y mira que me pasó ahorita, viene, cuando me preguntas algo de apreciativo, yo fui directora del Hub de Innovación en Salud acá en Colombia y me tocó el COVID, esta, digamos, pandemia tan dura y tan difícil. Y pues éramos el Hub de Innovación en Salud. Entonces muchos se acercaban como decir, bueno, claro, ¿qué está haciendo el Hub de Innovación en Salud? Estamos en plena pandemia, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí también fue, digamos, el país que nos ayudó muchísimo en esto. Y por qué llegué a Israel también fue por esto, porque adaptamos mucha tecnología que nos permitieron en ese momento salvar vidas. Sin embargo, voy al tema de lo importante que es la apreciatividad. Estábamos llegando, muchas personas se habían perdido amigos, familia, pues un momento muy caótico. Virtualmente estábamos reunidos y pues ver las caras, ¿no? Yo veía esta tristeza de todos, esta confusión de todos. Y alguien llegó desde ese punto y dijo, bueno, no sabemos, no entendemos este COVID y lo que tenemos que pensar es cómo evitamos más muertes. En ese momento, claro, todos quedamos, la pregunta era cómo evitar muerte. Y ahí fue como este punto de saber hacer preguntas desde esta capacidad que tenemos, desde este paradigma apreciativo. Y yo cambié la pregunta y le dije, no nos enfoquemos en cómo, digamos, evitar muertes, porque más bien no nos preguntamos qué tenemos desde lo que somos y cómo podemos salvar vidas. Wow. En ese momento, no te imaginas la gente como que, o sea, nos fue el cambio inmediatamente y lo tengo de los temas, como digo, para mí la apreciatividad, esta forma de ver ha sido tan fuerte en todo lo que hago porque cambió, hasta virtualmente lo vi, ¿no? Como que la gente no nos enfocamos en la muerte, en la enfermedad, sino qué somos, qué tenemos, ¿no? Para salvar vidas, para cuidarlas de lo que ya, y ahí nos empezamos a idear, no, toquemos puertas, qué embajadas, vamos a otros países, qué tecnología. Cambió completamente la reunión, Jorge, fue para mí
muy impresionante. Entonces, son temas donde la apreciatividad en el tema de la innovación, pues es fundamental en el diálogo, en la narrativa, desde el enfoque positivo. Cuando tú innovas es creer lo mejor que tú tienes. Si podemos, lo vamos a lograr. Es más, nosotros decíamos, amamos los problemas. Y me dicen, pero ¿por qué dices así? Dice, porque es la forma en que nosotros los problemas, porque nos da la oportunidad de ver de qué manera podemos solucionarlos y no quedarnos como que ya está, lo tenemos y lo sabemos desde la apreciatividad, no lo negamos, es cómo cambiamos el enfoque desde eso positivo y entender y pararnos desde otra mirada. Entonces, para mí ahí, Jorge, la parte del paradigma en la apreciatividad, pues ha sido, y lo otro que hace, que me encanta el paradigma apreciativo, es que en esa parte del ser, se vuelve una capacidad en la innovación, se transforma a un ecosistema. Lo que hace para mí más perceptivo es que yo soy porque porque somos, ¿no? Es decir, porque estamos todos aquí trabajando en esta comunidad. Lo que tú haces aquí, Jorge, o sea, me encanta esto porque dices, ¿cómo nos conocemos? ¿Cómo sabemos más de nosotros? Porque somos una red. Al Ujú. final, este es el ser. Entonces, en la innovación también es llevar esto, esa capacidad creativa de cada uno, cómo creamos juntos a través de un diálogo, el arte del diálogo apreciativo, que desde ese diálogo que co-creamos juntos algo nuevo, entendiendo esa capacidad de lo bueno que tú tienes, de lo bueno que yo tengo, y lo potenciamos y creamos grandes ideas y proyectos. Entonces, imagínate todo lo que viene a trabajar el paradigma apreciativo en el momento de innovar y de cómo lo llevo a crear proyectos con equipos de trabajo. Entonces, es ahí, bueno, me podría extender acá muchísimo más, pero bueno, ese es un poco de lo que No, hago. muchas gracias. La verdad que podría escucharte por horas y horas porque tienes ejemplos muy prácticos, además de los conceptos, tienes ejemplos muy prácticos en los cuales has aplicado el paradigma apreciativo. Te agradezco, esos ejemplos han sido extraordinarios. Y has me comentado antes también sobre la RIPAPA y la comunidad y cómo la valoras. Desde el punto de vista innovativo, toda esa profundidad innovativa, la experiencia que tienes en innovación, ¿cómo piensas que podemos mejorar el futuro de RIPAPA? Bueno, uno me encanta el tema reflexivo. Como innovadora, yo diría acción en temas, de pronto revisar un proyecto conjunto, porque creo mucho en lo que es la idea y la idea llevar la acción. Entonces, qué interesante ver porque nos quedamos muchas veces en las reflexiones, que es interesantísimo porque cuando cambiamos y lo que decimos desde el paradigma apreciativo, ¿no? Cambia un sistema desde el momento en que cambia una conversación. Entonces, para mí, las conversaciones es donde nacen las ideas, donde aquí nos inspiramos. Ay, mira, conocemos uno del otro y qué lindo, y luego vamos conectándonos. Sin embargo, es qué hacemos que esto se lleve a un proyecto donde empecemos a transformar, así sea uno en uno. Digamos que desde Pies Firmes es lo que hacemos. El proyecto nuestro es ese bootcamp al año, ¿no? Un bootcamp donde reunimos muchas empresarias, viajamos cerca de 14 mentores, speakers de Venezuela, Argentina, Chile, España, Colombia, México. Como te decía, ahí está nuestra querida Karen Pérez, está nuestra querida Josefina Espósito también, que son dos grandes amigas que conocí en España y que están también dentro de eso. Y al final, ¿qué podríamos hacer de Ripapa en el sentido de accionar, ¿no? ¿Qué proyecto donde podamos ver qué impacto estamos logrando desde esta apreciatividad de manera conjunta? Sé que cada uno tenemos cientos de proyectos, tenemos nuestras empresas, somos consultores, somos coaches, pero ¿qué nos podría unir? Así sea algo muy sencillo, que podamos sacar esta información a otros, porque nosotros ya lo sabemos, no digo que lo sabemos, yo siempre me digo, soy un aprendiz, para saber todavía todo esto toca muchísimo. Creo que es de las cosas deliciosas de la vida seguir aprendiendo. Pero ¿cómo podemos llevar esto poco que conocemos eh, y otros? Porque aquí obviamente cuando yo veo a la gente de Ripapa, la trayectoria, la experiencia, los libros, los artículos que escriben, digo, ¿cómo puede ser esto para que llegue a otras personas, para que la contagiemos de este paradigma apreciativo como filosofía de vida? Claro. ¿Y tienes alguna sugerencia específica, alguna acción que puedes sugerir? Pues mira, la verdad no lo sé si sería a través de
un congreso o a través de, sea virtual, por ejemplo, para abrirlo, no sé, sea a través de lo que tú estás haciendo, abrir esta radio, hacer un podcast desde Ripapa, donde pueda abrirse a otras personas, Mm, donde se puedan estudiar casos prácticos del paradigma apreciativo sin que sea desde esa teoría, sino que hay gente que lo vive sin saber que está en un paradigma apreciativo, ¿no? Lo hemos claro. visto, gente que vive desde este foco positivo, desde su narración, desde su capacidad de conectarse, no lo sé. Entonces sería como entre todos ver de alguna manera que nos ocupe, no ocupe mucho tiempo, porque hoy es el tema del tiempo, no es el mayor Claro. tesoro que tenemos, pero sí un proyecto, digamos, cómo logramos contagiar a otros de lo que hace Ripapa. Mm. Ese Como, sería, como Ripapa, ¿no? Como Ripapa. claro, ese Porque yo sé que sería, cada uno va a decir, claro, lo hacemos, tenemos libros, tenemos todo, pero como Ripapa. ese sería un buen objetivo. Una última, bueno, o casi última pregunta. Hablando de Ripapa y hablando de esas sugerencias que tú tienes que son muy prácticas y muy claras, ¿qué visión tienes para el futuro de Ripapa? Si tuvieras que soñar de aquí a 5 o 6 años o más, ¿qué visión piensas de lo que Ripapa es, el potencial de Ripapa y cómo lo describirías al futuro de Ripapa? Uy, es difícil hacer, así como, pero yo pensaría que es un movimiento, ¿sabes? Un movimiento con la fuerza suficiente para mover, sobre todo América Latina, que tanto necesitamos en estos valores, desde este enfoque apreciativo, que yo digo que podamos, desde donde la gente identifique a Ripapa como como esa, como ese espacio de poder cuestionar desde lo positivo y que de alguna manera inspiramos a hacer cambios desde eso positivo, desde la practicidad, Mm, ¿no? Yo lo miraría como un movimiento, como llevamos como una burbujita de oxígeno en cada país que estamos, desde otra mirada, no desde una mirada superficial, porque hoy hay mucho vendedor de humo, lastimosamente hay muchos que te ven desde la motivación, una motivación momentánea, ya lo sabemos, mm, y de eso hay muchísimos influencers que lastimosamente desde diferentes medios utilizan como unos diálogos tan superficiales que sabemos no tienen. Cuando yo veo la calidad humana, cómo vemos la vida, cómo hay los libros, los artículos que voy leyendo poco a poco, entendiendo mucho más este paradigma, la clase de conversaciones que tenemos, yo digo, ay, esto cómo llevarlo a empresas, a sociedad, a evento. No lo sé porque digamos que soy aprendiz en esta red, pero sí lo veo como un movimiento, algo que la gente quiera llegar a buscarnos o a trabajar o con espacios donde podamos mover esta apreciatividad. wow, gracias, Caro, gracias. Y ahora sí te pero hago la última pregunta. ¿Hay alguna pregunta que no te he hecho que te hubiera gustado que te haga o algún mensaje o algo que quisieras compartir con los que van a escuchar y que quieran algo que no te he preguntado y que a lo mejor es importante comunicar a los demás desde tu punto de vista, de tu experiencia? Uy, bueno, faltarían tantas conversaciones de la vida, pero yo diría, mm, de pronto, ay, déjame pensar, Tómate tu tiempo. es, sí, es como revisar desde ahí qué sería que de todo esto de la vida que me ha faltado. Mm, se me vino algo, no pregunta, sino cuando tú me dices que me veo en 6 años, Ujú. una gran plataforma de Ripap. Acabo de, como que se me vino ahorita que me estabas pensando, me quedé, ¿qué más veo? Ok. No, este movimiento, pero me encantaría, yo veo que en 6 años podríamos tener una gran plataforma de Ripapa con contenido, o sea, artículos, libros, podcasts, radios, o sea, que la gente llegue cuando digo este momento de movimiento donde se podría irnos trabajando,
que nuestro legado quede aquí, ¿no? En una plataforma que se llama Ripapa de gestión de contenidos y que eso cada uno vayamos aportando desde lo que hacemos y lo vayamos como alimentando y que ahí entremos y que al final que podamos difundir. Es que me vino eso cuando decía, ¿qué más puedo pensar Gracias. en la red en 6 años? Eso lo veo y qué lindo que poder trabajarlo desde ahí. Y preguntas, yo diría, parte como de mi filosofía de vida, cómo vivo la apreciatividad. De pronto lo he hecho mucho desde lo profesional, de contarte lo que hago. eh, y desde lo personal, yo diría que algo que he entendido y que hay una palabra y creo que no ha salido dentro de esta conversación y que también conocí, igual que la indagación apreciativa, yo diría el paradigma apreciativo que va mucho más allá, es el flow. Esa es otra palabra que he combinado y lo traigo desde dos focos. Ese flow que pues en la innovación es fundamental porque es no sobreexigirnos ni tampoco dejar de retarnos para estar en este flow también de la vida, pero al final, si me dirías que es aquello que yo podría dejar, es el tema de aprender como dejar, y lo he dicho como aprendiz, de sentir que vale la pena vivir cada pedacito disfrutando esta vida con todas aquellas enseñanzas que nos trae y para mí el saber fluir es uno de mis objetivos de vida, digamos que en el cual siempre trato de mantener y es fluir desde el conocer, desde el aventurar, desde el sentirme en libertad, desde el sentirme en liviandad, el de tratar, que también ha sido mucho, hay un ego muy fuerte que he estado ahí detrás, que también podría ser algo de lo que es otra conversación que es aquello que de pronto he aprendido de mí, que es a veces ese tratar de demostrar mucho a otros y en eso ha sido un proceso personal mío de livianarme, de sentir que la vida es fluir con lo que tú eres, con lo que eres y con tu capacidad creativa para hacerlo. Nos da mucho miedo muchas veces arriesgarnos a hacer cosas. Y por eso en la hoja de vida tú has visto hecho de muchas cosas, he estudiado varias cosas, viajo, voy, pero al final, más allá de eso, es entender que la vida es un pedacito y que nos atrevamos, que al final, yo siempre digo, lo peor que puede pasar es, claro, ¿será que inicio? ¿Será que voy con esto? Y yo digo, hazlo. Al final, tu propósito lo encuentras actuando y no muchas veces detrás de un escritorio, que también es importante, pero es ese actuar, ese fluir, es precisamente eso, lograr ese equilibrio entre lo que somos, entre lo que escribimos, yo digo, para nosotros mismos, pero también el actuar. Entonces, que no nos dé miedo hacerlo. Entonces, desde ahí un poquito también creo que es parte de lo mío. Yo diría que son otra palabra muy importante en mi vida, ese flow. Wow, wow. Claro, la verdad que no me quedo emocionado de tanta sabiduría, de tantas experiencias, de tantas ideas y del flujo de conceptos y de sugerencias que tienes, que surge de tu corazón y de tu mente. Estoy muy agradecido por esta entrevista, la oportunidad de conocerte mejor. Espero que todos los que te vean y te escuchen sientan lo mismo. Pero más que nada estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de hacerte estas preguntas y recibir tus preguntas y además tus sugerencias y tus respuestas. Te agradezco de todo corazón todo este tiempo, Caro. No, a ti, Jorge, gracias. La verdad, como te decía, es una entrevista. Además, para ti va a ser muy significativa en mi vida porque es la primera que me hacen desde este paradigma apreciativo. Y es algo porque siempre han sido, digamos que entrevistas o de algo sobre la innovación. ¿M? Y hoy hablar a alguien desde esta apreciatividad y un poquito más de lo que yo pienso, porque desafortunadamente muchas personas no comprenden aún este paradigma apreciativo y eso de eso se trata hoy, esto es lo que estamos haciendo. Decirle a esta red maravillosa que, bueno, aquí llega una innovadora que es parte de lo lindo que tenemos en la red, esta capacidad, esta diversidad en lo que somos. Y aquí, atenta a lo que pueda colaborar, a seguir soñando, a seguir diseñando, a seguir impactando desde esta
Paradigma Apreciativity, Jorge. Gracias por este espacio de conocerme, de recibirme. Esto se hace parte de recibirme en esta red tan bonita de Ripapa y a seguir innovando juntos. Gracias, Caro, muchas gracias. Y saludos a todos los miembros de esta red, en cualquier lugar que estén. Por favor, agreguen sus comentarios si están interesados, suscríbanse a Radio Ripapa y nos vemos en la próxima.